Hoy vamos a terminar el libro de Habacuc, que fue un tiempo muy hermoso y que aprendimos mucho en todo lo que hemos escuchado. Y bueno, pido para que abran las Biblias en el libro de Habacuc. Para quien no sabe, Habacuc está fácil de encontrar, está después de Nahum, así que quien conoce a Nahum puede buscar o empiece a cantar ya para acordarse los nombres, o está antes de Sofonías también, fácil de ubicar. Ahí estamos con Habacuc. Y vamos a leer este texto, vamos a leer solo una vez y después vamos a seguir acompañando el texto, pero sin, por así decir, volver a la lectura, pero ustedes pueden seguir acompañando. Y como dijo Marcos, esa es una oración cantada. Habacuc habla de eso en el primer versículo y en el último, porque él dice que es una oración sobre Sigionot. Y posiblemente Sigionot, o sea, no hay una seguridad de eso, pero Sigionot es como si fuera, es una oración en forma de canto. Y al final, como dijo Marcos, él dedica eso al jefe de los cantores para estar sobre los instrumentos. Así que vamos a orar y cantar junto con Habacuc. Capítulo 3, dice así. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos en tu carro de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como que para devorarme, al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que podamos aprender
con la fe de Habacuc, con las declaraciones de Habacuc, aprender, Señor, cómo podemos vivir en tiempos tan complejos, Señor. Saber que en tu palabra encontramos aliento, Señor. Encontramos, Señor, consejos que son para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a comprender todo eso y que podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes ya escucharon sobre la transformación de plomo en oro. ¿Alguien ya escuchó sobre eso? Esa era una de las metas de una ciencia antigua que se llamaba alquimia. Los alquimistas eran como científicos y filósofos del pasado que sin un conocimiento de la ciencia moderna que tenemos hoy, intentaban conocer la materia, intentaban aplicar sus conocimientos y descubrir cosas nuevas. Y una de sus metas principales era transformar el plomo en oro. El plomo en su tiempo, en la región que vivían, era un material, un metal, que se podía encontrar con una cierta abundancia ahí. Y entonces ellos querían usar este material, que además que era abundante, tenía buenas características y que también era tóxico al ser humano, querían agarrar este material y transformarlo en oro. Eso se llama transmutación, que es agarrar un material y transformar en otro. Eso es transmutar. Y bueno, por la historia, sabemos que los alquimistas fallaron y no pudieron transformar el plomo en oro. Y por eso lo que quiero hablar hoy es sobre otro tipo de transmutación. Una transmutación que es bíblica. Cuando yo estaba leyendo Habacuc, yo me acordé de un salmo. No necesitan buscar, yo voy a leer el Salmo 30, donde David dice algo que con el contexto que tenemos sobre la transmutación vamos a identificar lo que quiero decir con transmutación bíblica. David dice así en el versículo 11 y 12. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Entonces David habla sobre un cambio de lamento en danza, de ropas de luto para ropas de alegría. Y cuando nosotros vamos a Habacuc, nosotros encontramos algo muy parecido. Habacuc comenzó el libro muy angustiado. Vemos en Habacuc una transformación que va de la angustia a la adoración, porque lo que leímos ahora es una oración de adoración cantada. Y bueno, haciendo un repaso de 2 minutos sobre lo que fue todo el libro de Habacuc, nosotros encontramos el profeta en el capítulo 1 completamente angustiado. Estaba angustiado porque Judá, su pueblo, estaba hundiéndose en el pecado. Estaba angustiado con la situación de pecado de Judá, que estaba eso. Y Dios escucha su oración y le contesta. Dice que ha visto en los pecados de Judá. Y lo que él estaba haciendo era enviando un pueblo malo, Babilonia, enemigos, para poder punir los pecados de Judá. Y eso claramente trajo aún más angustia a Habacuc. Parecía que, de cierto modo, la medicina de Dios era peor que la enfermedad. Antes Judá estaba pecando, pero ahora iban a ser invadidos por enemigos. Y entonces eso se agrandó la angustia. Y en el capítulo 1 termina con una angustia y un dilema del profeta, que fue lo que predicó Xavi, sobre intentar comprender cómo puede un Dios bueno, santo y todopoderoso permitir la maldad. Y el capítulo 2 vemos la respuesta de Dios con una predicación de Johnny, cuando muestra que Dios dice que habrá un momento donde la maldad ya no existirá más, que vendrá un juicio donde nadie podrá escapar, solamente aquel que por la fe es justo. El justo por su fe en Dios vivirá. Y el capítulo 3 comienza de una manera completamente distinta. Ya no se ve angustia, sino que se ve adoración. Pero lo que más es interesante es que el cambio de Habacuc de angustia a adoración no se dio por un cambio de situación.
Judá seguía pecando. El juicio de Dios seguía ahí. Babilonia todavía iba a atacar, iba a invadir, pero aún así vemos un hombre que sale del lamento y va a la adoración. Nosotros vemos en Habacuc el plomo siendo transformado en oro. Y lo que nos interesa es cómo pasó eso, ¿no? ¿Será que también nosotros podemos encontrar alegría mismo en medio del sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios y contentarnos mismo cuando la enfermedad no se va? Mismo cuando los hijos que creamos siguen lejos de la presencia del Señor. Mismo cuando el empleo no llega. Mismo cuando toda la situación es exactamente igual. ¿Cómo podemos adorar a Dios y alegrarnos? ¿Será que necesitamos de pensamientos positivos? ¿Será que quizás necesitamos empezar a declarar palabras buenas para intentar traer cosas buenas a nuestra vida? Y Habacuc nos muestra que lo que cambia el lamento en danza, el plomo en oro, no es un cambio de situación, sino que es un cambio de concepto. Habacuc tenía ahora un nuevo concepto de su relación con Dios. Y mientras falsas enseñanzas intentan engañar a las personas, hablando que debemos parar de sufrir, pare de sufrir. El mensaje de hoy tiene el título y su resumen en la frase: sufrir con Dios es vivir contento. Sufrir con Dios es vivir contento. Grabe eso en tu mente. Y este contentamiento no va a venir por pensamientos positivos. No va a venir por palabras buenas. Lo que necesitamos es un cambio de concepto de nuestra relación con Dios. Y nosotros vamos a ver eso en 3 puntos dentro de la oración de Habacuc. El primero es deseando la gloria de Dios. El segundo es conociendo el poder de Dios. Y vamos a terminar con viviendo la suficiencia de Dios. Es decir, si nosotros quizás no tenemos gozo y no hemos encontrado contentamiento en nuestra vida cristiana, es muy probable que nos hayamos olvidado de alguna de estas 3 cosas, o quizá de todas ellas. Que humildemente, mientras vamos avanzando en el texto, vamos a pedir al Señor que examine nuestro corazón, para que nosotros podamos encontrar el contentamiento bíblico que el Señor desea para nosotros. Y bueno, el primer punto es deseando la gloria de Dios. Vamos a estar en el versículo 2. Como dije, no voy a estar leyendo otra vez, pero vamos acompañando. Y si pueden percibir, la oración comienza con una afirmación muy importante. Habacuc dice así: oh Señor, he oído tu palabra, ¿y qué? Y temí. ¿Qué quiere decir Habacuc? Habacuc está hablando sobre todo lo que Dios le dijo desde el capítulo 1. Es decir, que el propio Dios va a castigar los pecados de Judá por medio de los babilonios, pero que los babilonios también van a enfrentar juicio. No solo los babilonios van a enfrentar juicio, sino que todas las naciones malas, todos los impíos van a enfrentar un juicio. Y escuchar esta palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, impactó el corazón del profeta y llevó el profeta al temor. Y el temor bíblico no es como un miedo simplemente, sino que es un asombro. Saber que Dios es justo y que Dios no va a permitir que el pecado siga impune hasta el final debe causar un asombro en nosotros. Y ese asombro no viene de otro lado, sino de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, porque ese es el comienzo de todas las cosas. El Nuevo Testamento nos dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. A partir del oír la palabra de Dios es que todo se desarrolla. Y Habacuc es interesante que después de oír todo eso, lo que él hace es orar. Porque la oración es un fruto de nuestra exposición a la palabra de Dios. Y bueno, ya que es una oración, ¿qué está pidiendo Habacuc en esta oración? Y Habacuc lo que pide es avivamiento. Y bueno, hablar avivamiento en una bautista tradicional ya quedamos como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué avivamiento? ¿De qué me estás hablando? Eso no es bíblico. No, y tenemos ese pensamiento porque hemos vivido un tiempo
largo tiempo ya, desde el siglo pasado, con malas enseñanzas sobre el avivamiento que nos hace pensar que no es bíblico. Porque hemos asociado avivamiento a manifestaciones espirituales, un exagero, por así decir. Avivamiento es grito, gente gritando. Y lo peor de la mala enseñanza sobre el avivamiento es que hemos creído que si nosotros llenamos una cancha de fútbol con jóvenes o con personas que empiezan a orar, a gritar, a clamar, podemos producir un avivamiento con nuestras manos. Pero eso no es el avivamiento bíblico. Primero, porque lo que Habacuc está hablando es que el avivamiento es una obra de Dios y no nuestra. Pero, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es Dios despertando a su pueblo para una conciencia de pecado, para la convicción de pecado y por el deseo de glorificarle. En otras palabras sencillas, el avivamiento es conocimiento de Dios que se sigue por una transformación de vida. El avivamiento es fe y arrepentimiento. Y es por eso que nosotros no podemos producir eso. Es por eso que eso solo puede venir de Dios. Un avivamiento no se ve por cantidad de decisiones, sino que se ve por vidas transformadas que desean glorificar a Dios. Y lo que Habacuc desea es glorificar a Dios. Deseando la gloria de Dios es nuestro punto. Y eso pasa porque Habacuc vio la perversidad de su pueblo. Habacuc vivía en un tiempo que las cosas estaban totalmente malas, nadie respetaba la ley de Dios. Y él, movido por un celo de la gloria de Dios, por el nombre de Dios, por la santidad de Dios, clama a Dios por su intervención. Y es por eso que históricamente los avivamientos que pasaron en la iglesia sucedieron después de tiempos muy complicados. Porque los hijos de Dios, aunque no puedan producir un avivamiento, clamaban a Dios por un avivamiento. Clamaban a Dios por un avivamiento porque podían ver el pecado y su efecto en el mundo. Y como Habacuc sabía que los tiempos venideros serían complicados, que Babilonia iba a invadir, lo que él pide al Señor al pedir para avivar la obra de Dios, es que Dios mantenga corazones quemando por Él, quemando por Dios. Que no sea solo para su generación, sino que sea para toda la historia. Habacuc tenía una visión de reino completa. Por eso él dice para que haga eso en medio de los tiempos. No solo en mis tiempos, sino que en medio de toda la historia, Señor, mantenga corazones quemando, mantenga su obra conocida. Y dentro de la misma petición viene el último punto del versículo 2, que es: en la ira, Señor, recuérdate de la misericordia. En la ira, recuérdate de la misericordia. Y Habacuc habla eso porque él sabe que delante del juicio de Dios, él no podría apelar a sus propios méritos. Habacuc no podría orar: Señor, en medio de la ira, recuérdate que yo soy bueno. Él no podía hacer eso, porque él sabe que todos nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Y es por eso que el justo solo puede vivir por su fe en Dios. Porque en medio de la ira, Dios se recordará de su misericordia. Y es por eso que el avivamiento es una obra de misericordia de Dios. Y en todo el capítulo 3, en toda la oración, esa es la única petición del profeta. La única cosa que él pide. Él no pide por libramiento, él no pide por una prosperidad económica en Judá, él pide por avivamiento. Él no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en la gloria de Dios. Desear la gloria de Dios. Así como las fundaciones para una edificación son importantes porque sostiene toda la edificación, así es el deseo por la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso todo se refleja en nuestras oraciones. Y eso se enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y mi pregunta es, en medio del sufrimiento, ¿cuál ha sido nuestra primera petición a Dios?
Jesús nos enseña que sea en el sufrimiento, sea en el bienestar, debemos orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y quién diría que el Padre Nuestro es una oración por avivamiento? No, porque el avivamiento, desear la gloria de Dios, es desear que Dios sea exaltado, que Dios sea santificado, que Dios sea conocido. Dios y no nosotros. Y hacer eso es declarar que Dios está por encima de mí mismo, que más allá de mis propios sufrimientos y de mis propios problemas, lo que más duele en mi corazón es que el nombre de Dios no sea exaltado como merece ser exaltado, que Dios no sea amado como merece ser amado. Y lo que quiero clamar a ustedes es que el avivamiento de Dios debe estar en nuestras oraciones. Más corazones quemando en 11. ¿Cuántas veces hemos clamado por nuestros hermanos? Señor, aviva nuestra iglesia, más corazones quemando en 11, en Buenos Aires, en Argentina, porque nosotros vamos siguiendo los tristes pasos que muchos otros países tuvieron, como muchos países de Europa, que un día vivieron una fe sólida, pero que están olvidándose, que los corazones ya no están quemando. Por eso necesitamos seguir pidiendo eso al Señor. Desear la gloria de Dios en nuestras oraciones, que nuestros hermanos tengan corazones quemando, orar por los maestros de la iglesia, orar por los diáconos de la iglesia, por los pastores de la iglesia, corazones siempre quemando. Pero nosotros no vamos a desear la gloria de Dios si nosotros no nos exponemos a su palabra, ¿no? Porque no podemos desear la gloria de un Dios que nosotros no conocemos. Porque es en la palabra de Dios que se revela su obra. Revela que por medio de un hombre el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Que por medio de un hombre también encontramos la vida. Que así como en Adán todos mueren y son condenados, también en Cristo todos serán vivificados. Y Cristo es el centro. La Escritura dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y desear la gloria de Dios en el medio del sufrimiento nos ayudará en el contentamiento, porque nosotros vamos a ver que delante de esta gloria que nosotros deseamos, los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparación con esta gloria que será revelada. Y es por eso que sufrir con Dios es vivir contento. Y sufrir con Dios es vivir contento cuando estamos deseando su gloria. Cuando estamos deseando su gloria. Y desear la gloria de Dios nos hará conocer más a Él. Y desear conocer más a Él, que justamente es nuestro segundo punto. Conociendo el poder de Dios, deseando la gloria de Dios, conociendo el poder de Dios. Y eso va a estar entre el versículo 3 y el versículo 15. Después de desear la gloria de Dios y mostrar su deseo, Habacuc en su oración describe cómo ve a Dios. Y son 13 versículos, por eso no vamos a leer otra vez, pero vamos acompañando, que son 13 versículos que están llenos de descripciones vivas sobre cómo Habacuc ve a Dios, sobre cómo Habacuc ve el poder de Dios. Y a medida que vamos avanzando, aquellos que quizás tienen un conocimiento un poco mayor sobre el Antiguo Testamento, van a percibir que Habacuc está describiendo algunos hechos pasados de Dios. Parece que cuando Habacuc está hablando, parece que Habacuc habla sobre el Éxodo, parece que Habacuc está hablando sobre el monte Sinaí, parece que Habacuc está rememorando cosas que pasaron con Josué. Pero al mismo tiempo, también estamos leyendo y nos parece que Habacuc está hablando del futuro. Y bueno, Dios es presentado aquí en estos versículos como un guerrero cósmico y celestial, que sale a la batalla con un propósito. ¿Y qué propósito es este?
Es lo que nosotros vamos a ver en el texto, sin spoiler por ahora. Y bueno, el versículo 3. Es interesante que Habacuc habla sobre una memoria, por así decir, de la manifestación de Dios en la salvación del pueblo de Israel en el Éxodo, cuando nombra el monte Temán y Parán. Estos montes están cerca del Egipto y entonces es una memoria que él habla, pero él también está hablando sobre un futuro, porque ¿qué dice? Él dice, Dios vendrá de Temán, el santo vendrá desde el monte Parán. Hay una seguridad en el profeta de que su Dios vendrá, de que Dios es poderoso y que Él va a venir. Y que de hecho, si volvemos al primer capítulo de Habacuc, no parece el mismo profeta. Mira el versículo 2 del capítulo 1. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahora en el capítulo 3 el plomo se transforma en oro y vemos a Habacuc hablando, Dios vendrá, el santo vendrá. Él describe a Dios, un Dios que tiene una gloria que cubre los cielos, que cuando viene a la tierra se llena de su alabanza. Versículos 4 y 5 es como una referencia de la manifestación de Dios en el monte Sinaí, donde de las manos de Dios salen rayos brillantes y que delante de Dios se va mortandad y carbones encendidos, mostrando ahí el juicio de Dios. La mortandad y los carbones encendidos, cuando Dios sale a la batalla, son herramientas para sus propósitos. Así fue con Egipto y las plagas. Estos versículos muestran la gloria de Dios en su poder y la gloria de Dios en su juicio. El versículo 6 y 7 habla sobre un Dios que es poderoso, que es soberano sobre la naturaleza, soberano sobre los reinos. Es un Dios que se levanta y mide la tierra, que hace con que la gente tiemble, que desmenuza los montes, humilla los collados. Cuando habla sobre Cusán en aflicción, Madián temblando, es un recuerdo que así como Dios levanta reinos, Dios también derrumba reinos. Cusán y Madián eran pueblos que eran enemigos de Israel, principalmente en el tiempo del Éxodo. Es una memoria de Habacuc que Dios está viniendo también para destruir los enemigos de él. Del 8 al 15, Habacuc muestra a Dios aún más claramente como un guerrero celestial que sale a la batalla para la victoria. ¿No? En su viaje, Dios pasa por sobre los ríos, como pasó con Josué. Dios pasa por el mar, como fue en el Éxodo. Y hay una pregunta interesante en el versículo 8. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar? Y la respuesta que tenemos para el versículo 8, nosotros encontramos en el versículo 12, que habla que con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. La ira de Dios, cuando sale a la batalla, no es contra la naturaleza, no es contra los ríos, no es contra el mar, es contra las naciones impías, es contra el impío. Dios es un guerrero que está listo para la batalla y que su arco está descubierto. Se ve referencia también de la luna y del sol, haciendo un recuerdo también de Josué, mostrando que la misma luna y el mismo sol son siervos de Dios en sus propósitos. Y la razón para la cual Dios sale a la batalla, ¿cuál es? Está entre el versículo 13 y el 15. Dios sale a la batalla para socorrer su pueblo, para socorrer su ungido, para traer juicio al impío y manifestar su gloria. Dios sale a la batalla para socorrer su pueblo, para socorrer su ungido, para traer juicio al impío y manifestar su gloria. Así que dentro del propósito de Dios para salir a la batalla, seguramente estamos todos nosotros. Sea porque Dios viene a socorrer su pueblo, o sea porque Dios viene a traer juicio al impío. Y hay un libro que se transformó en serie, no digo eso como
Una sugerencia para que lean, porque yo tampoco lo leí o vi la serie, pero busqué la historia, que se llama Dioses Americanos. Y básicamente cuenta la historia de dioses que están muriéndose porque la gente se está olvidando de ellos. Y la lógica de la cosa es que si no hay alguien que crea, tampoco existe un Dios. ¿Se entiende? Si no hay alguien que crea, tampoco existe un Dios. Y delante de eso yo escuché una entrevista en un podcast de Brasil, donde una persona decía que eso puede pasar con el cristianismo. Si en algún momento la gente deja de creer, el Dios cristiano también puede venir a morir. Y que ese es el ciclo básico de toda religión. Un Dios nace cuando alguien cree y un Dios muere cuando la última persona deja de creer. Impresionante. Y delante de eso yo reconozco que hay gente que se levanta con buenas intenciones, con una bandera diciendo, pero yo no permitiré. Yo no permitiré que el cristianismo acabe. Yo no permitiré que la iglesia se cierre. Y es por eso que yo no voy a dar mi voto en este político. Y es por eso que yo no voy a aceptar tal sistema de gobierno. Pero Habacuc está hablando que es Dios quien sale a la batalla por su pueblo. Y digo eso porque son muchos los que sufren pensando que un político o pensando que un sistema de gobierno va a destruir la iglesia. Y en nombre de intentar salvar la iglesia, hemos peleado unos con otros dentro de la iglesia, trayendo división a la iglesia por este miedo de algo que no va a suceder. Leyendo un libro de Chesterton, él decía, la iglesia no muere, pues tiene un Dios que sabe cómo salir del sepulcro. Interesante. ¿Saben lo que puede destruir la iglesia? Lo que puede destruir la iglesia 11 no es Satanás, no es un sistema de gobierno, no es el capitalismo, no es el comunismo. La Biblia dice que lo que puede destruir una iglesia es la falta de arrepentimiento. Es olvidarse de las primeras obras. Me hizo recordar una vez que un pastor estaba hablando sobre la confesión de fe en la acta inicial de una iglesia que decía que mientras el río siga corriendo, esta iglesia seguirá predicando el evangelio. Y bueno, el río sigue corriendo, pero la iglesia ya no está predicando el evangelio. Es el propio Dios quien sostiene la iglesia y mantiene la iglesia, y Él hizo eso por todo el tiempo. Y es por eso que necesitamos conocer a Dios. Conociendo el poder de Dios nos va a ayudar a encontrar el contentamiento en el sufrimiento, rememorar lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas Dios ya no hizo en nuestras vidas o en la vida de nuestros hermanos? Tenemos que rememorar eso. Y si nos faltan cosas, está la Escritura. Un Dios que siempre salió a la batalla por su pueblo. Contemplar el poder y la fidelidad de un Dios que no cambia. Debemos conocer a Dios. Cuanto más conocemos el Dios que amamos, más amamos el Dios que conocemos. Esa es una frase de un pastor en Brasil que me encantó. No solamente rememorar lo que Dios ya hizo, sino que lo que Dios hará. Dios vendrá. Cristo vino, pero Cristo volverá. Cristo vino en humildad. Vino como un cordero y nos libró de la esclavitud del pecado, pero Cristo volverá como un león y nos va a librar de la presencia completa del pecado y de todos los enemigos de Dios. Sufrir con Dios es vivir contento cuando conocemos su poder. Y solamente así podemos llegar al tercer punto, que es el último punto, que habla sobre viviendo la suficiencia de Dios, que son los 3 últimos versículos. Y que delante de nosotros quizás son los versículos más conocidos, seguramente son los versículos más conocidos de Habacuc, pero posiblemente los versículos más conocidos de todo el Antiguo Testamento para muchas personas. Es una oración que es muy admirada, es hermosa, pero qué complicada de hacerla, verdaderamente. Es la más temida. Y será hermoso ver cómo esta oración, que es hermosa, gana aún más fuerza por medio del contexto que tenemos de toda la oración que trae Habacuc y todo el libro, ¿no?
El versículo 16, lo voy a buscar aquí, muestra a Habacuc después de mostrar cómo ve a Dios, cómo ve el poder de Dios, cómo queda Habacuc. Y es un ejemplo de cómo quedamos todos nosotros delante del poder y de la manifestación de Dios. Habacuc dice que se conmovieron sus entrañas, que su voz tembló, que pudrición entró en sus huesos. Y eso pasa porque al ver la grandeza de Dios, nosotros vemos al mismo tiempo nuestra pequeñez. Cuando vemos la santidad de Dios, nosotros podemos ver nuestros pecados. ¿Y cómo quedamos? Quedamos como Habacuc. Quedamos como Isaías, quedamos como Daniel, quedamos como Pablo, quedamos como Juan, como Pedro, o como cualquier otra persona que tuvo un encuentro con el Señor. Reconocemos nuestra pequeñez delante de Él, y Habacuc dice que lo que Él hará es quedarse quieto, esperando lo que Dios le va a dar, aun que lo que Dios tenga para Él sea sufrimiento. Y el versículo 17 es una representación, una proyección de lo que puede ser el sufrimiento cuando Babilonia venga. Cuando Habacuc está hablando sobre higueras, sobre vides, sobre olivo, ovejas, él está hablando sobre la base de la economía de su tiempo. No está hablando sobre la base del mantenimiento y de toda la calidad de vida que podría existir. Eso era la base para una buena calidad de vida. Quizás para nosotros pensar que vivir sin higos no es algo tan complejo para nosotros, quizás vivir sin un aceite de oliva no sea algo tan complicado, pero para Habacuc eso representaba la propia miseria. Vivir sin eso era la propia miseria. Y mi pregunta es, ¿qué cosa tienes tú que si la pierdes te hará sentirse un miserable? ¿Qué cosa tienes que si la pierdes te hará sentirse un miserable? Les doy 3 segundos para que piensen. Y esta oración es tan admirable que lo que dice Habacuc es que mismo delante del sufrimiento o de la miseria, lo que él va a hacer es alegrarse en Dios, tener gozo en el Dios de su salvación, como dice el versículo 18. Porque el tesoro principal y último de la vida de Habacuc es Dios. Ahí está el corazón de Habacuc. Y como un paréntesis, eso es la representación de la victoria sobre la idolatría. Terminamos el capítulo 2 con un naye sobre la idolatría. Y lo que Habacuc está hablando, que todas las cosas que para él podrían ser un Dios y depositar su esperanza, nada de eso le va a quitar el gozo que siente en Dios. Y eso es importante aclarar, que este gozo no viene después del sufrimiento. Lo que dice el versículo 17 es que aunque ni que eso pase, aunque falte, con todo yo me alegraré. La alegría de Habacuc estaba desde antes del sufrimiento. Básicamente lo que él está hablando es que nadie puede quitar mi alegría en Dios, ni el más profundo sufrimiento. Y esa fe sólida de Habacuc está en saber que Jehová, como dice el 19, es su fortaleza, que la fuerza no está en él, sino que está en Dios. En otras palabras, lo que él dice es: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Habacuc dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dijo eso, pero también es lo que Habacuc está hablando. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fortaleza. No estamos delante de un superhéroe, sino que un hombre que aprendió a vivir la suficiencia de Dios, sea en el bienestar o sea en el sufrimiento. Y es por eso que la palabra de Dios no romantiza el sufrimiento. No es que estamos hablando como qué delicioso es sufrir.
Ay, cómo me gusta sufrir, Señor, mándame más sufrimiento porque quiero alegrarme. Amo sufrir. Nosotros no deseamos el sufrimiento, pero el tema es que nosotros no negamos el sufrimiento. El sufrimiento está, pero nosotros en el sufrimiento debemos sufrir con Dios, porque así viviremos contentos, porque sufrir con Dios es tener una nueva perspectiva sobre una eternidad. Y les confieso que para el mensaje, si alguien va al historial de YouTube, va a ver muchos videos sobre siervas, ¿no? Empecé a mirar las siervas corriendo y todo eso, y me quedé admirado con la capacidad de las siervas de enfrentar los terrenos complicados, la manera como suben, la manera como se ponen en lugares altos, la velocidad, su agilidad. La sierva en el contexto bíblico es un símbolo de fuerza, seguridad de pasos, belleza y alegría de vivir. Alegrarse en el sufrimiento es saber que Dios hará eso con nosotros. No porque somos buenos, no porque merecemos algo, sino que porque el justo por su fe en Dios vivirá. Dios no nos dará un sufrimiento para marchitar nuestra fe, sino para fortalecer nuestra fe. Cuando llegue el momento, sabremos que Dios hará nuestros pies como los pies de la sierva y nos dará fuerza para enfrentar todo lo que venga. ¿Y qué cosa tienes que si la pierdes te hará sentirse un miserable? O quizás ya perdiste estas cosas y hoy ya te sientes como miserable. Quizás para ti no sea plata, como en el caso de la economía de Habacuc, quizás sea una relación, quizás sea la admiración de otras personas, el amor de algunas otras personas. Lo que Dios habla a nosotros delante del sufrimiento es: mi gracia te basta. En otras palabras, mi gracia te es suficiente. La falta de contentamiento está muchas veces conectada en no vivir la suficiencia de Dios. Delante de la economía que hemos vivido, Dios es suficiente. Eso no significa que tenemos que dejar de trabajar y esperar que las cosas caigan del cielo. Debemos seguir fieles y obedientes, pero confiados que tenemos al final de todo Cristo. Y la palabra dice que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni economía, ni decepciones amorosas, ni dolores, ni un jefe malo, ni personas violentas, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo. El pastor John Piper dice: Cristo es glorificado en ti cuando Él es más precioso que todo lo que la vida puede dar o lo que la muerte puede quitar. Por eso no me importa si la vid no da frutos, porque yo sé que en Cristo yo tengo la vid verdadera. Por eso que no debe importarnos que nos falte el pan, porque sabemos que hay un pan que descendió de los cielos, y este es Cristo. Y si nos falta agua, no nos importa, porque Cristo nos ofrece un agua que si nosotros bebemos, jamás volveremos a tener sed. Sufrir con Dios es vivir contento cuando estamos viviendo su suficiencia. Y para concluir, la respuesta de Habacuc para el problema del mal y del sufrimiento es desear la gloria de Dios, conocer su poder y vivir su suficiencia. En todo sufrimiento nosotros tenemos la oportunidad de declarar que Dios es suficiente. Puede ser que tú estés pasando por problemas, quizás dolores, que no te permiten hacer muchas cosas, no te permiten andar. Hay muchos, hoy no estamos haciendo la transmisión, pero hay muchos que no pueden venir porque ya no pueden caminar, y eso es un sufrimiento. Quizás tú has pasado por la traición de alguien en quien confiaste y no has encontrado contentamiento. Pero Dios no te ha abandonado, mi hermano, sino que la palabra dice que debemos depositar en Él nuestra ansiedad, porque Él ha cuidado de nosotros. Y aquellos que quizás no están en Cristo, no reconocieron este mensaje de salvación,
Cristo llama a todos los que están cansados y cargados para darles descanso. Y el descanso de Cristo no es el dejar de sufrir, sino que es una fortaleza que se encuentra en la gracia de un Dios que envió su Hijo a morir por nosotros. Hoy es el día para que tú puedas confiar en Cristo y reconocer la suficiencia de Él. Debemos soportar con paciencia las aflicciones presentes, ayudando unos a otros. Sufrir con Dios es sufrir con el cuerpo de Dios. Nosotros somos iglesia y no debemos sufrir solos. Debemos considerar unos a otros. Recuerden que Habacuc envía esta oración para el jefe de los músicos. Esta era una oración para ser cantada en comunidad. Debemos sufrir también en comunidad, compartiendo nuestros sufrimientos. Así también encontraremos contentamiento. Mientras vivimos la vida aquí, las aflicciones nos ayudarán a acercarnos a Dios. Por último, en el versículo 2, Habacuc pide que en la ira Dios se recuerde de la misericordia. Y yo quiero recordarles que la oración de Habacuc se ve perfecta y completa a 2000 años atrás en una cruz, donde en la ira nosotros podemos ver el Hijo de Dios perfecto, sufriendo un castigo que era nuestro. Pero la palabra dice que Él soportó los sufrimientos por el gozo puesto delante de Él. Pero en la cruz también vemos la misericordia. La misericordia donde por medio de un sacrificio perfecto, Cristo compra para sí gente de todo pueblo, lengua y nación. Y Él permanece con aquellos que en Él creen, los fortalece, hace sus pies como los pies de la sierva y les prepara una morada. Y llegará el día donde, según confirman las Escrituras, el propio Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y que en este día glorioso podamos estar juntos por toda la eternidad y seguir adorando a Dios, glorificando su nombre, conociendo su poder y viviendo su suficiencia. No olviden que todo lo que nosotros vivimos aquí es una preparación para una eternidad que no puede ser comparada. Oremos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor. Adorado sea tu nombre y glorificado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a desear más tu gloria. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a vivir tu suficiencia, Señor. Pedimos para que tú puedas avivar nuestros corazones, Señor, para vivir una fe sólida. Una fe donde en medio del sufrimiento sufrimos contigo, Señor. Y sabemos que así podremos encontrar contentamiento. Porque tú demuestras tu amor hacia nosotros, que enviaste a Cristo, Señor, cuando todavía éramos pecadores. Gracias, Señor, porque tú nos cambias. Tú sigues siendo el mismo. Esa es nuestra oración, Padre, en nombre de Jesús. Amén.